Imagina estar en un campo de batalla de la Roma antigua. El suelo tiembla con el paso de las legiones. Los escudos brillan bajo el sol, pero, de repente, un sonido diferente corta el aire. No son trompetas ni espadas chocando. Es un gruñido feroz, seguido de ladridos que erizan la piel incluso de los guerreros más experimentados. Roma no dependía solo de la disciplina de sus legiones o de la estrategia de sus generales. Había un arma secreta, viva, palpitante, con dientes afilados e instintos letales: los perros de guerra. Para muchos enemigos, estos animales eran lo primero que se escuchaba y lo último que se veía antes de la muerte. No hablamos de simples perros guardianes, sino de auténticas bestias entrenadas para sembrar el terror, destruir formaciones y recordar que, para Roma, hasta la naturaleza podía ser moldeada como instrumento de guerra. Estos guerreros de cuatro patas guardaban un secreto que pocos se atrevían a enfrentar: la furia incontrolable al mando de sus amos. Roma siempre fue recordada por sus armas de hierro, por las espadas afiladas y por las formaciones impecables de sus legiones. Pero lo que casi nadie imagina es que, entre tantas estrategias, existían soldados que no empuñaban gladius ni escudos. Eran los perros de guerra. Para los romanos, no eran simples animales, sino parte del ejército, tratados como armas vivientes, capaces de cambiar el rumbo de una batalla. Estos perros no solo mordían o ladraban, desestabilizaban enemigos, rompían líneas de defensa y creaban pánico en quienes osaban enfrentarse a Roma. Al lado de los legionarios avanzaban cubiertos con corazas de cuero o de metal, listos para proteger al imperio, con la misma lealtad feroz que un soldado humano. El enemigo que veía a un ejército acompañado por estos perros no enfrentaba solo a hombres disciplinados, sino también a criaturas salvajes entrenadas para matar. Y era precisamente esa unión entre hombre y animal lo que convertía a Roma en una potencia prácticamente imbatible. Estos perros no eran escogidos al azar. Roma no quería cualquier animal, sino bestias que llevaran en el cuerpo y en el espíritu la marca de la guerra. La principal raza utilizada descendía de los molosos del Epiro, enormes perros originarios de Grecia, conocidos por su fuerza brutal y por no retroceder jamás ante un enemigo. Imagina un animal tan grande que parecía más cercano a un león que a un perro común. Músculos anchos, mandíbulas poderosas y un instinto de protección que lo hacía implacable contra cualquier amenaza. Estos perros, traídos y criados especialmente para servir al ejército romano, fueron moldeados a lo largo de los años como guerreros de cuatro patas. Su reputación atravesó fronteras. Los enemigos sabían que, al escuchar los ladridos de esos gigantes, la muerte podía estar a pocos pasos. Más que animales, se convirtieron en símbolos del poder romano, demostrando que incluso la naturaleza podía ser dominada para servir a la conquista de imperios. No bastaba con tener perros enormes y feroces. Roma sabía que para transformarlos en armas de guerra, era necesario moldear cada instinto. El entrenamiento de estos animales era duro, casi inhumano a los ojos de hoy, pero eficaz. Desde cachorros, eran acostumbrados al sonido de las trompetas, al choque metálico de las espadas y al grito de los soldados, para que nada los distrajera en medio del caos de la batalla. Aprendían a atacar puntos específicos: la garganta de un enemigo, la pierna de un caballo o incluso la mano que sostenía una lanza. La disciplina era tal que obedecían a órdenes simples, avanzando en conjunto como si fueran parte de una formación militar. Al lado de los legionarios, estos perros se convertían en un ejército dentro del ejército, capaces de romper filas, derribar jinetes y abrir paso al avance de las tropas romanas. El entrenamiento no los hacía solo animales agresivos, sino verdaderos soldados preparados para luchar y morir por Roma. Roma no se conformaba con soltar perros furiosos en el campo de batalla. Así como equipaba a sus soldados con gladius y escudos, también daba a los perros su propia forma de armamento. Muchos recibían collares de hierro con puntas afiladas, capaces de desgarrar a cualquier enemigo que intentara sujetarlos. Algunos llevaban corazas de cuero reforzado o incluso de metal, que protegían el pecho y la espalda contra lanzas y espadas. Hay relatos de perros que portaban pequeñas cuchillas sujetas al cuerpo, transformando cada embestida en un golpe mortal.
Este arsenal no solo aumentaba el poder destructivo de los animales, sino que también intensificaba el terror psicológico. Imagina estar frente a frente con una criatura ya enorme, cubierta con armadura y armada con dientes, garras y hierro. Para los enemigos, era como enfrentar a una bestia mitológica, invencible e imposible de detener. Una vez más, Roma demostraba su genialidad. Hasta los perros eran transformados en símbolos de supremacía militar. Más que herir, físicamente, los perros de guerra tenían un poder invisible, pero devastador: el miedo. Antes incluso de entrar en acción, el simple sonido de sus ladridos resonando por el campo ya era suficiente para quebrar la moral de los enemigos. Imagina enfrentarte a un ejército romano, ya temido por su disciplina implacable, y de repente escuchar gruñidos feroces acompañados por el estrépito de los collares de hierro chocando. Muchos soldados adversarios temblaban antes incluso de levantar sus armas, y algunos huían antes de que la batalla comenzara. Estos perros creaban el caos psicológico, desorganizaban formaciones, esparcían pánico y minaban la confianza de guerreros que, hasta entonces, creían estar listos para luchar. Para Roma, esta era un arma tan valiosa como cualquier espada, porque quien entra en combate dominado por el miedo, difícilmente logra resistir. En el fondo, la presencia de estos animales recordaba a los enemigos que estaban frente a una fuerza sin límites. Ni siquiera en 1900 la elección de sus armas. El poder de estos perros no se limitaba solo al campo de batalla. En Roma, donde la violencia también era espectáculo, eran llevados a las arenas. En los anfiteatros, el pueblo asistía a enfrentamientos sangrientos entre gladiadores y fieras, y los perros de guerra formaban parte de esa brutal representación, usados contra prisioneros, condenados e incluso contra gladiadores sin protección. Eran soltados para arrancar gritos de horror y aplausos de la multitud sedienta de sangre. Imagina cientos de voces vibrando mientras un animal cubierto con coraza avanzaba con dientes afilados contra un hombre indefenso. Para los romanos, aquello no era solo entretenimiento, era también una demostración pública de poder, un recordatorio de que Roma controlaba hasta a las criaturas más salvajes. Estos espectáculos reforzaban la idea de que los perros eran más que animales de guerra, eran símbolos vivos de la ferocidad del imperio. Para quienes asistían, era imposible no salir marcado por el miedo y la admiración ante la furia de esas bestias entrenadas. Los registros sobre los perros de guerra romanos mezclan hechos históricos y ecos de leyendas que atravesaron siglos. Escritores de la antigüedad, como Polibio y Arriano, ya mencionaban a estos animales como aliados fieles de los soldados. Hay relatos de batallas en las que los perros eran lanzados contra jinetes enemigos, derribando hombres y caballos con la misma ferocidad. Se dice que, durante algunas campañas, cuando los legionarios levantaban campamento, los perros eran dejados en la primera línea, funcionando como centinelas vivientes, alertando de cualquier movimiento sospechoso. Pero además de los hechos, surgieron también historias casi míticas, de perros que, incluso después de la muerte de sus dueños, continuaban custodiando el cuerpo, gruñendo contra cualquiera que se acercara. Estos relatos reforzaron la imagen de criaturas no solo letales, sino también leales hasta el final. Para los enemigos de Roma, la visión de estos animales mezclaba el miedo a la muerte con la impresión de estar ante bestias que rozaban lo sobrenatural. Con el tiempo, Roma desapareció, pero los perros de guerra dejaron una huella profunda que resonó en siglos posteriores. Los pueblos medievales se inspiraron en las tácticas romanas y también crearon sus propias razas de combate, muchas veces descendientes directos de los mastines usados por el imperio. En la Edad Media, los castillos eran vigilados por perros enormes que recordaban a los antiguos molosos, y los ejércitos comenzaron a utilizarlos como parte de sus campañas militares. Incluso en guerras modernas, como las del siglo XX, los perros fueron entrenados para patrullar, detectar explosivos e incluso atacar enemigos, llevando en su instinto el mismo papel de soldados de cuatro patas que tuvieron en Roma. Es como si su legado hubiera atravesado las eras, demostrando que el uso de estos animales como armas no fue una invención pasajera,
sino una estrategia que inspiró a generaciones. Cada vez que vemos a perros actuando en fuerzas policiales o militares hoy, hay un eco lejano de las arenas y campos de batalla romanos. Los perros de guerra de Roma fueron más que simples animales entrenados. Eran símbolos vivos de poder, lealtad y terror. En el campo de batalla, sembraban el pánico. En las arenas, alimentaban el espectáculo de la violencia que tanto fascinaba a los romanos. Incluso siglos después, su sombra continúa, presente, recordando al mundo que Roma dominaba no solo a los hombres, sino también a las propias fuerzas de la naturaleza. Estos perros se convirtieron en leyendas que atravesaron el tiempo, mostrando que el verdadero poder del imperio no estaba solo en las espadas, sino en la capacidad de transformar todo en arma. Y antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si te gustó este contenido, deja tu like ahora, porque eso fortalece muchísimo el canal. Y no te vayas todavía. Haz clic en el video que ya está apareciendo en tu pantalla. Allí descubrirás otro secreto oculto de Roma que cambiará todo lo que pensabas saber sobre el imperio.